Hola, este grupo estará hablando sobre la música sacra, pero primero, ¿qué es la música sacra? Bueno, la música sacra o música sagrada, de acuerdo con la instrucción sobre música y la liturgia, música sacra, es aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y de perfección de formas. Es un género musical creado únicamente para contextos religiosos o ceremonias litúrgicas, y su objetivo principal es transmitir un mensaje espiritual y ayudar a los creyentes a conectarse con lo divino. A menudo, la música sacra se caracteriza por su carácter solemne y reverente, utilizando armonías y melodías que evocan la trascendencia y la adoración. Pero, para entender bien esto, tenemos que remontarnos a sus orígenes. En los primeros siglos del cristianismo, los monjes cantaban melodías monofónicas, es decir, una línea musical que se interpreta sin acompañamiento de otras voces o instrumentos. Esto era en latín, mejor conocido como canto llano, que se aprendían de memoria. Ya después, el siglo IX marcó un paso fundamental con la creación de los neumas. ¿Qué son los neumas? Son signos gráficos que representan el sistema de notación musical más antiguo de Occidente, con la intención de preservar los cantos gregorianos, que son melodías que antes solo existían en la memoria. Este sistema de notación fue el primer paso hacia la conservación sistemática del tesoro musical de la Iglesia. Ya después, durante el auge de la Edad Media, el canto gregoriano alcanzó su forma más depurada, convirtiéndose en el estándar de la liturgia romana. Pero lo bueno es que la creatividad no se detuvo allí, sino que, inspirados por la fe, crearon la polifonía, que está definida como el conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero todos ellos forman un todo armónico. Sin embargo, luego llegó el Concilio de Trento, que este concilio advirtió sobre los excesos de la complejidad en la polifonía, que podían oscurecer los textos sagrados, y promovió un equilibrio entre la belleza artística y la claridad litúrgica. Luego de esto, tras el Concilio de Trento, la música sacra vivió un periodo de esplendor durante el Renacimiento y el Barroco. Compositores como Palestrina, Tomás Luis de Victoria y Monteverdi crearon obras polifónicas que aún conmueven por su belleza espiritual. Durante esta época se consolidaron formas musicales como la misa y el motete, y el órgano se estableció como el instrumento sagrado por excelencia en las grandes catedrales. Ya después, en los siglos XVIII y siglo XIX, la música sacra continuó su desarrollo con aportes de compositores del clasismo, oigan eso, del clasismo y del romanticismo. Ahí tenemos a Mozart y a Haydn y a Beethoven, que pusieron su genio al servicio de lo divino. Además de esto, surgió el oratorio con obras como el Mesías de Händel, que difundieron el mensaje sagrado fuera de los templos. Ya para concluir entonces, tenemos el Concilio del Vaticano II, que trajo el uso de lenguas vernáculas y la participación activa del pueblo en la liturgia. Aunque el canto gregoriano se mantuvo, surgieron nuevas expresiones que reflejan la diversidad cultural de la Iglesia, como las composiciones del padre Frisina. La música sacra tiene raíces profundas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la música era una parte esencial de la adoración y la vida espiritual. Los salmos, muchos de ellos atribuidos al rey David, son ejemplos destacados de poesía y música utilizadas para alabar a Dios. Instrumentos como el arpa, la lira y los címbalos se mencionan frecuentemente en las ceremonias religiosas y celebraciones. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, los israelitas cantaron y danzaron tras cruzar el Mar Rojo como expresión de gratitud y adoración. En el Nuevo Testamento, la música también desempeña un papel significativo. Jesús y sus discípulos cantaron himnos, como se menciona en los relatos de la Última Cena. La tradición musical judía continuó influyendo en las primeras comunidades cristianas, donde los signos y cánticos eran comunes en las reuniones de adoración. Además, el apóstol Pablo alentó a los creyentes a cantar salmos, himnos y canciones espirituales como una forma de expresar su fe y de fortalecer la comunidad. Importancia de la música sacra en la liturgia católica.
La música sacra ocupa un lugar esencial en la liturgia católica, siendo una parte integral del culto divino. Según el Concilio Vaticano II, en el Sacrosanto Concilio 112, dice: su propósito es la gloria de Dios y la santificación de los fieles. A través de los siglos, la Iglesia ha reconocido su poder único para elevar el alma y unir a la comunidad en la alabanza, cumpliendo roles fundamentales en la celebración, como por ejemplo, elevar la oración a través de la transformación de los textos sagrados a melodías. Esto permite que la palabra resuene en el corazón de los fieles. La música sacra da solemnidad, ya que el canto gregoriano, la polifonía y los signos tradicionales añaden dignidad a los ritos, diferenciando lo sagrado de lo profano. Y por último, como señala la música sacra, los fieles deben cantar respuestas, salmos y aclamaciones, haciendo propia la liturgia, dando lugar a una participación activa. Instrumentos musicales bíblicos. La Biblia menciona diversos instrumentos musicales que formaban parte esencial de la vida religiosa y cultural del pueblo de Israel. Estos instrumentos, utilizados en el culto y en momentos significativos, reflejaban la riqueza de la alabanza de Dios. Entre los más destacados se encuentran los instrumentos de cuerda, como el arpa pequeña y el arpa grande, usados por David para acompañar los salmos. Estos instrumentos añadían solemnidad y belleza a la alabanza en el templo. Número 2. Instrumentos de viento, que incluyen el chofar, empleado en ceremonias solemnes y como señal de guerra, y las trompetas de metal que convocaban al pueblo. Y número 3 están los instrumentos de percusión, como la pandereta y los címbalos, que marcaban el ritmo de las procesiones litúrgicas. Estos instrumentos no solo acompañaban la música, sino que también tenían un profundo significado espiritual. Por ejemplo, las trompetas anunciaban la presencia de Dios. Su uso en la liturgia y en momentos clave de la historia bíblica demuestran que la música y sus instrumentos eran medios privilegiados para expresar alegría, dolor y sobre todo alabanza al Creador. En la tradición cristiana, muchos de estos instrumentos inspiraron la música sacra posterior, como el órgano de tubos, que la Iglesia considera que es un instrumento digno para el culto. Así, la herencia musical bíblica sigue viva en la liturgia actual, recordándonos que la alabanza a Dios puede tomar formas diversas, pero siempre con un corazón lleno de fe. Hola, yo les voy a hablar sobre el papel de la música sacra en diferentes religiones. La música sacra ha sido un elemento fundamental en las prácticas espirituales de diversas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. En el cristianismo ocupa un lugar central en la liturgia, desde los cantos gregorianos hasta las polifonías renacentistas y las composiciones modernas. Su propósito es elevar el alma, facilitar la adoración y unir a la comunidad en la alabanza a Dios. En la Iglesia Católica, por ejemplo, normas como las establecidas en Sacrosanctum Concilium y Música Sacra regulan su uso para asegurar que cumplan con su función sagrada. En el Islam, la música sacra se manifiesta en el canto del Corán, donde la recitación melódica de los versículos busca transmitir la belleza y profundidad del texto sagrado. Durante el Ramadán, los cantos devocionales acompañan las oraciones y celebraciones, creando un ambiente de reflexión y conexión con lo divino. A diferencia de otras tradiciones, el Islam limita el uso de instrumentos musicales en contextos religiosos, priorizando la voz humana como único medio de la palabra sagrada. El hinduismo y el budismo también integran la música sacra en sus rituales y meditaciones. En el caso del hinduismo, los cantos devocionales y los mantras entonados son herramientas para alcanzar la iluminación y honrar a las deidades. En el caso del budismo, los cantos de los monjes y el uso de instrumentos como los cuencos tibetanos facilitan la concentración y la armonía durante la meditación.
muy importante es la música sacra en la actualidad. A pesar de los cambios y transformaciones sociales, la música sacra sigue siendo una forma de expresión espiritual y de conexión con lo divino. En la actualidad, podemos encontrar conciertos y festivales de música sacra en todo el mundo, donde se interpretan y se celebran composiciones de diferentes tradiciones religiosas. Además, la música sacra continúa evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Se fusiona con otros géneros musicales y se utiliza como una herramienta para transmitir mensajes de paz, esperanza y unidad en un mundo que es cada vez más diverso y en el que estos temas se han ido globalizando. A modo de conclusión, queremos agregar que a lo largo de la historia la música sacra ha demostrado ser un lenguaje universal del espíritu humano. Desde sus raíces bíblicas con los salmos de David y los instrumentos del templo, pasando por el canto gregoriano medieval y las majestuosas polifonías del Renacimiento hasta las expresiones contemporáneas, la música sacra ha mantenido su esencia como vehículo de lo sagrado. En la actualidad, esta música enfrenta el desafío de conservar su identidad en un mundo tan cambiante. Por un lado tenemos los festivales internacionales y conciertos en catedrales que mantienen viva la tradición. Por otro, existen nuevas fusiones con géneros modernos que buscan hacer la música sacra relevante para las nuevas generaciones, siempre respetando su triple finalidad. ¿Qué es la triple finalidad? Sería glorificar a Dios, santificar a los fieles y edificar la comunidad. Más allá del cristianismo, otras religiones que son grandes también, como el Islam, el hinduismo y el budismo, han desarrollado sus propias formas de música sacra, demostrando que la búsqueda de lo divino a través del sonido es una constante humana. La verdadera fuerza de la música sacra radica en su capacidad única para expresar lo que es inefable y unir a las comunidades trascendiendo diferencias, y por último, elevar el alma hacia una elevar el alma humana hacia su creador. Muchas gracias.